Bendiciones, la paz, la gracia y el poder, la autoridad delegada de Dios en este día para hacer un milagro creativo. Hemos hablado de muchas maneras de sanar, pero ahora el Espíritu se va a enfocar en un milagro creativo. Profeta, ¿y cómo es eso? Gracias por preguntármelo. Es aquella deficiencia orgánica o mental con la que tú naciste. Fue un atentado del mismo infierno para ponerte fuera. No es que tú hayas pecado, no es que tus padres hayan pecado y se lo hicieron, saldada la cuenta con el Señor está. Pero que un milagro creativo está tocando la puerta de tu casa, no lo dudes. Si desde que eras pequeño, tus oídos han sido nulos médicamente, no hay sistema orgánico para poder oír adecuadamente y han tenido que hacerte un aparato específico para que puedas oír algo un poquito, a lo mejor oigas bastante, a lo mejor no escuches nada y este mensaje lo esté escuchando tu papá, tu mamá, tu hermano y de alguna manera te lo escriben, de alguna manera te lo van a hacer saber. Dios va a hacer un milagro creativo en tus oídos. Si tú desde que naciste ciego, o en el momento que naciste alguien dejó la incubadora con más del oxígeno que se necesitaba y quedaste ciego por una medicina que tomó tu madre, por lo que sea, tú estás ciego. Para ti es este mensaje. Dios puede crear el órgano que tú necesites. Ese es el Dios Todopoderoso. No importa que tus cuencas estén vacías, no importa que los años hayan deteriorado tu párpado, todo, no importa. Dios es creador y puede colocar ojos nuevos para la maravilla del mundo. Si estás parapléjico de nacimiento o quedaste desde pequeño parapléjico, Dios puede enderezar esos huesos, Dios puede poner nervios nuevos, Dios puede ver ese huesito que escasamente la piel está pegada a él por estar rígido por años. Dios lo puede encarnar, le puede dar músculo, le puede dar carne, puede ensanchar la sangre, las venas, te puede estirar ese pie, darle movimiento a esa mano, a esa cadera, a esa columna vertebral. Dios es tu Dios creativo y el milagro que vamos a narrar que Jesús hizo es un milagro creativo. Llama a tus amigos, llama a tus parientes, porque Dios todavía sigue haciendo milagros creativos. Si tu niño nació con problemas o deficiencias mentales, Dios puede crear motores nuevos en tu mente. Él es el Dios creativo, pero es necesario que tú no solamente le prestes atención a la palabra que vamos a escuchar, sino que tú la tomes, que tú te hagas de ella, te encarnes con esa palabra, porque recuerda, la bendición sobre Abraham es la misma que nos persigue, nos asedia hasta hoy. El mismo Señor dijo que los milagros y las señales nos perseguirían, pero que teníamos que creer. Si tú puedes visualizar lo que estamos hablando, tú vas a tener tu milagro. De una o de otra manera, Dios te va a hacer que tú puedas ver lo que Dios quiere hacer. Y Él lo va a hacer por cuanto tú lo crees. Por cuanto está de por medio el nombre de Jesús, está de por medio la palabra más segura, en donde Él dijo que juraba por sí mismo, porque no encontró por quién más jurar que pudiera el hombre decir, oh sí, posiblemente falla, no, Dios no ha fallado nunca. Todo lo que Dios ha dicho que iba a hacer fue, todo lo que Dios dijo que va a pasar está pasando, y todo lo que está por pasar va a pasar igual. Y si Él dice que el mismo Jesús que caminó en Palestina es el mismo que está hoy resucitando personas que estaban muertas de un día, de 2 días, de 3 días, como se narra en África y en Rusia, en México,
en Centroamérica, en Sudamérica y en otros continentes. Dios está en este tiempo mostrando todo su poder con aquel que puede creer que Él restaura, que Él reedifica, que Él da vida nueva, que las cosas viejas Él las hace nuevas, que las cosas viles Él las hace vasos de oro. Necesitas estar vacío para que Dios te llene. Vacéate de todas las cosas que te impiden poder ver que Dios hace un milagro creativo en tu vida. No importa lo que estés deseando que Dios haga, que tú no tengas o no hayas tenido nunca. Dios dice, yo lo puedo hacer. Yo soy el Adonai, yo soy el Dios Jehová, yo soy el yo soy el Rafa, yo soy el que construyo, yo soy el que edifico, yo soy el que te hago saber que yo soy Dios y estoy contigo. Y no porque hayas pecado, no porque haya pecado tu familia, no porque generacionalmente venga una maldición. Se rompe en la cruz del Señor. No hay maldición ninguna, porque el nombre del Señor es sobre la maldición y rompe la cadena, rompe la atadura. El yugo que ataba a la esclavitud se rompe, porque en el nombre de Jesús todo va a ser hecho nuevo. Y entró el Señor Jesús un día. Dice Juan capítulo número 9. Estaba Jesús en donde estaba la doctrina, en donde estaba el conocimiento de Dios. En el capítulo 8 le venía hablando sobre la luz del mundo, que Él era la luz del mundo, que por Él era que se podía mirar las cosas, y Él era el que iba a iluminar los caminos. Y entonces ahora va a darle al ejemplo que estaba dando doctrinal, un ejemplo físico. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque se pensaba, se lo he dicho en capítulos anteriores, que por culpa del pecado, la ceguera, la sordera, la lepra, el derramamiento de sangre continuo y otras enfermedades contagiosas eran producto del pecado. Y si no, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 34, tú ves que los fariseos y los judíos le responden a aquel que había estado sin ojos y que Dios se los creó, diciéndole, respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera porque le consideraban que la desgracia en su cuerpo físico era culpa del pecado o de él o de sus padres. Por eso sus discípulos le dicen, ¿quién pecó, Señor? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y entonces Jesús le dice, y Jesús respondió, ni este pecó, o sea, ni el ciego, ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Mira, esto es maravilloso. Ponle mucho cuidado a esto. Llevaba muchos ciegos, era un mendigo. Lo conocían porque, ahora vamos a leer más adelante, él mendigaba. Y era conocido por todos como el cieguito que no tenía ojos. Pero cuando Jesús llega a él, Jesús no ve al ciego que no tiene ojos por culpa de su pecado. Jesús ve al ciego en el que el Señor va a hacer un milagro creativo que va a sorprender y maravillar a todo el que oyera la historia o la pudiera contemplar. ¿Por qué razón? Porque era para que Jesús fuera glorificado y Él glorificara al Padre por crear ojos a alguien que nunca los había tenido. Entonces, cuando el Señor lo mira, le dice, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Él está ciego para glorificar a Dios. Si en algún momento tú pensaste en medio de tu desgracia que tú estás así
porque hay una maldición que estás arrastrando de tus abuelos, de tus ancestros, de tus padres, o porque tú naciste en pecado, porque por culpa tuya tú estás así, arrepiéntete ahora mismo. Y te digo, arrepiéntete para que cambies la manera de pensar, porque tú puedes estar en esa situación porque Dios va a ser glorificado en ti, porque son muchos los años en que la gente se ha acostumbrado a verte de la manera en que tú estás, y son muchas las veces en que han calificado posiblemente, quién sabe qué habrá hecho la mamá, quién sabe qué habrá hecho el papá, y eso es un castigo, por eso él está así, y tú te sientes con odio, con rencor contra ellos. Déjame decirte que ni ellos pecaron, ni tú pecaste, tú estás en esa posición porque hoy Dios va a hacer un milagro creativo. El mundo entero se va a dar cuenta de que tú estás así porque Dios quería glorificarse. Así como he leído historias de personas que han durado 14, 15 años aferrados a tú como vegetales, pero sus padres habían creído que Dios los iba a levantar, y después de 16, 17 años, personas se han levantado como si apenas hubieran acostado a dormir ayer. Así mismo Dios puede hacer en tu vida. Así como he visto niños con deficiencias mentales que les dicen de que tiene 4º grado, 3er grado de, ¿cómo se llama eso? Los problemas mentales. Mongolismo, cosas de, no sé si da la palabra correcta. Y de repente estas personas de un día para otro comienzan una mejoría impresionante, y aquello que parecía un muchacho de 14 siendo un niño de 2 años, de un momento a otro comienza a correr, comienza a vivir, a pensar, a hablar. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto, porque Dios está en el asunto. Tú puedes ser el caso que Dios anda buscando para glorificar su nombre, para que el nombre de Jesucristo sea conocido en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, en el país. Tú puedes ser el instrumento de Dios para que cambie una nación entera, para que el mundo entero vaya a buscar a Dios. Tú puedes ser hoy el instrumento para que Dios en ti haga lo que tú piensas que no tienes derecho, que no es posible que te pueda pasar. Estás echándote la culpa a ti mismo, a tus padres, a tu descendencia. Dios te dice, no, arrepiéntete, mírame, yo puedo darte la vida, yo puedo restaurarte, yo vine a dar lo que habías perdido, yo morí en la cruz para que tú vivieras, y no me bajé de ella para que en este tiempo tú me mires y yo pueda hacer contigo. Esa es la posición de Dios delante de un milagro creativo. Pero hay que seguir algunos pasos. Ay, hermano, otra vez con formulitas. No, es que no es formulitas, se llama fe. Se llama la seguridad de creer que lo que Dios me dice va a pasar. Se llama el moverme sabiendo que lo que Dios dijo lo va a hacer. Eso no es formulita, eso es tener la capacidad de vivir lo que estás escuchando que Dios dice. Mira, Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. ¡Wow! Aquí hay una cosa tremenda. Jesús nos dice, yo debo de hacer las obras del que me envió. Dios involucra a toda la gente que está creyendo con Él como discípulos, los que más adelante se van a aportar, a hablar, a caminar, a creer, a tener la fe, a moverse en ella, a escuchar de Dios, a buscar su presencia como Él lo hacía. Dice, nosotros, nos incluyó ahí, a ti, a mí. Mira esto, nosotros debemos, es un deber, una obligación. Nosotros debemos, tú, yo, Jesús, los discípulos de aquella historia, los líderes de hoy en día eclesiásticos, todos debemos, una obligación, dice, hacer las obras del que me envió mientras es de día. Esto es maravilloso.
Aquí es donde vale mucho la presencia de Dios. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Pregunta: ¿cómo tú vas a conocer la obra del que te envió? Primero, no lo ves. Segundo, no existe físicamente en este mundo que tú le puedas tocar y decir, aquí está. Existe espiritualmente, se va a él espiritualmente, te muestra la obra espiritualmente. Quiere decir que el Señor Jesús, antes de empezar su día, o ese día, o días anteriores, o en ese momento, él pudo ver, porque papá se lo mostró. Le dijo, el cieguito aquel que lleva años ahí, el que no tiene ojos, el que todo el mundo conoce, el que pide limosna, el que todo el mundo le dice que por culpa de su papá, que por culpa de su mamá, que porque él pecó, ese cieguito, yo le voy a colocar ojos. Mañana cuando tú pases por ahí, yo quiero que tú te detengas, porque después de que les has enseñado lo que tú eres la luz del mundo, ahora vamos a darle luz a alguien que no tiene luz para que mire. O sea que hay que mirar la obra de Dios antes de hacerla, porque es obligación tuya y mía poder ver la obra que papá quiere hacer para nosotros hacerla para que suceda. Ajá. ¿Y cómo se logra eso, profeta? Gracias por preguntarme tan insistentemente. Eso se logra buscando, anhelando la presencia de Dios. No importa que tú estés en cualquier estado económico o físico, decide, determina. Tu vida no ha pasado nada. Antes, por el contrario, cada vez te hundes más, cada vez te sientes peor, quisieras morir. Odias a todo el mundo, tienes rencor, rabia contra todo el mundo por lo que te pasa, ira contra Dios. Determina en este día: yo soy un instrumento que Dios va a usar. No es que pecó mi familia, no es que pequé yo, nadie ha pecado contra mí. Perdónalos a todos. Si fue por culpa de una medicina que tú estás en esa forma, o por si fue por un desmán de tus padres, por lo que haya sido, perdónalos primero. Y segundo, comienza a anhelar ardientemente buscar el toque sobrenatural de Dios que solamente se logra en su presencia. Y cuando tú estés en esa presencia, Dios te va a enseñar la obra que va a hacer contigo. Y entonces, viendo esa obra y contemplándola, tú podrás vivirla y Dios podrá crear lo que tú necesitas tener para que el mundo entero se maraville del poder creativo de Dios. Y entonces dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Si tú lees la Escritura, te das cuenta que muchas veces al atardecer, entre la tarde y empezar la primera vigilia, al Señor le llevaban los enfermos y se estaba hasta altas horas de la noche orando y sanándolos y hablándole y sacando demonios. Entonces, ¿por qué se está refiriendo a trabajar de día y trabajar de noche? Porque en el día hay luz y en la noche hay oscuridad. La alegoría en este caso es que los que estamos en luz haremos las obras de Dios. Pero los que estamos como en la noche, en tinieblas, porque recuerda que en ese tiempo no había energía, no habían bombillitos, como aquí que me estoy asando con este poco de bombillos aquí que me están rodeando. No, noche era oscuridad, la única luz era la de la luna y la de una antorcha que tal vez tenías para poder mirar por donde caminabas. Entonces de noche no se hacían trabajos. Entonces él le dice, comparando la manera que ellos conocían, el que está en la luz de Dios podrá hacer el trabajo, pero el que está en la noche no los puede hacer. El que está en la presencia lo va a lograr, el que está fuera de la presencia no lo va a alcanzar.
Entonces dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Qué maravilloso. Todavía lo es. Él todavía ilumina tu camino. Él todavía ilumina tu sendero. Él todavía te hace saber que hay camino y que no está en tinieblas. Él está al frente, atrás, a tus costados, listo para que tú endereces, para que lo torcido se ponga derecho, para que las cosas caídas se levanten, para que Él vaya delante de ti, para que tus pensamientos tengan alas como las águilas, para que si estás cansado y fatigado, Él te dé fuerzas y puedas correr más rápido que los jóvenes. Ellos se cansarán, pero tú no, tú tendrás nuevas fuerzas. Porque ahora tus pensamientos no van a ser los tuyos. Tú vas a colocar los pensamientos elevados que Dios tiene de ti, que son buenos, de prosperidad y de salud. Y entonces dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Mira esto. El Señor va a hacer un milagro creativo y va a utilizar de lo mismo que el hombre fue hecho al principio, barro. Escupió sobre el barro. En la saliva está el ADN de las personas. Cuando Dios escupió sobre el barro, le transmitió la vida de Dios a ese barro. Y cuando lo colocó en su ojo con su mano, Dios estaba colocando vida. De la misma manera que creó al primer hombre, ahora le estaba creando los ojos a este hombre. Pero aún creándoselo y untándoselos encima, le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Si nosotros miramos la historia, Ezequías, un rey que tuvo Israel, había hecho el salto del agua que venía de las alturas de un alto, le había cerrado una de sus bocas para conducir el agua por túneles hasta la ciudad, para tener agua. O sea que el agua que bajaba de la montaña de Dios llegaba hasta Jerusalén. Era una obra grande, inmensa, que Dios le había dado al rey Ezequías para que hiciera. Quiere decir que Dios lo está mandando al agua, para que se lave con el agua. La creación que Dios hizo de barro y su ADN untada en sus ojos. ¿Por qué el agua y el agua y el agua siempre en los ejemplos? Porque el agua representa la palabra viva de Dios. Mira esto. A Abraham se le dijo lo siguiente: tu descendencia será como las arenas a orilla del mar. No dijo la arena que está dentro del mar. No dijo la arena que está tierra adentro después de que el mar le pega. No. La arena que está cerca a la orilla del mar, porque la arena que está cerca a la orilla del mar es todos los días, a toda hora, lavada por las olas. A toda hora llega la hora y le está lavando la arena. Eso era una tipología del barro del hombre que, siendo limpiado y lavado constantemente por la palabra, iba a, ¿sabes qué? A como Dios lo puso después, a que brillara como las estrellas del cielo. Nosotros, lavados por la palabra, cumplimos la promesa hecha a Abraham, descendencia como las arenas a las orillas del mar, brillantes como las estrellas del cielo. Tú y yo brillaremos en el cielo de Dios y el mundo entero nos podrá ver, que es lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos cuando decía que el mundo entero, esta generación, está esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
Tú eres la gloria de Dios. Tú estás dispuesto para un milagro creativo. Dios quiere que la palabra sea la que limpie, que la palabra llegue a ti y la palabra pueda decirte: yo, el Señor Jesús, quiero sanarte. Yo, el Señor Jesús, morí en la cruz por tus pecados. Pero no solamente eso, cuando resucité, te di vida conjuntamente conmigo. Mi sangre no solo te cubre, sino que tengo la autoridad para darte vida. Tengo la autoridad para crearte oídos nuevos, para crearte ojos nuevos. Tengo la autoridad, dice el Señor, para que tu cadera vuelva a funcionar, para que tu columna cervical se acomode, se arregle, para que cada nervio vuelva a tomar su forma, que permita que comience a subir la sangre y toda la energía eléctrica que tiene que bajar por la columna para recibir las órdenes a tus extremidades. Dios puede hacer todo ese milagro. Dios puede coger ese corazón que los médicos dicen que no va más y hacerlo como un corazón nuevo, como lo hizo conmigo, que el cardiólogo decía 3 preinfartos, tiene el músculo posterior roto del corazón. Este señor tiene que, no es, porque cuando me hicieron del cateterismo estaba aterrado de que mi corazón era como el de un niño. Yo sé lo que es un milagro creativo de Dios. Dios me dio un corazón nuevo que el médico no podía creer que, estando el historial de 3 preinfartos, yo todavía tuviera el corazón de un baby. Y me rompieron mis venas para llevarme los cables para limpiarme mis coronarias y no estaban tapadas. Momentos antes me estaba muriendo de una angina de pecho, un dolor impresionante. Estaba tomando nitroglicerina y me ponían parches. Llevaba 11 días en ese tercer problema de mi corazón, pero el Señor me lo hizo nuevo. Y yo te puedo hablar de un milagro creativo. Yo pude mirar en la pantalla del monitor que mi corazón estaba limpio. No presentaba el músculo que el cardiólogo estaba buscando, que debería de estar rasgado por el segundo preinfarto que me dio. No lo estaba. Me dijo: usted no es el paciente. Me trajeron un paciente equivocado. Así pasa. ¿Sabes por qué? Porque yo me sentí morir. Yo sentí que me iba. Sentí que mis hijos iban a quedar muy pequeños y que solamente Dios podía hacer algo, ya que nadie podía hacer nada. Pero Él estaba esperando. Esperando que, igual que ese ciego, tal vez muchos años, tal vez había perdido la noción, el entendimiento, la esperanza de que Dios sanaba. Pero cuando Dios le colocó su ADN en ese barro, él sintió poder de Dios en él. Tú puedes sentir poder de Dios en ti hoy, que Él te dice: levántate porque te voy a sanar. Ven a mí porque yo te doy vida, yo te doy ojos nuevos, oídos nuevos, garganta nueva, nariz nueva, columna nueva, pies nuevos, las manos se estiran, los pies se estiran, comienza a mover. Dios dice: tú puedes creer, comienza a caminar hacia tu milagro. Yo soy tu milagro, te dice el Señor Jesucristo. Este hombre hizo eso. Este hombre se fue a lavar al estanque de Siloé. El que bajaba de la montaña, el agua que traía el aroma de Dios. Esta es tu agua, la palabra de Dios. Y este hombre va y se lava sus ojos y viene viendo. ¿Usted se imagina nacer ciego y empezar a mirar? ¿Usted se imagina estar postrado en una silla por tiempo y Dios levantarte de esa silla, darle energía a tus extremidades y comenzar a caminar, comenzar a moverte? Todo el mundo te conoce acostado en esa cama, pero Dios empieza a enderezar la columna, Dios empieza a darle vida a los nervios, a los discos, a la sangre, a las venas, y Dios comienza a unir, a empatar y a hacer cosas nuevas, a restaurar el oído, a poner tímpano, a hacerte oír, y tú te quitas tus aparatos y dices: pero Dios mío, estoy oyendo. Es que Dios te está tocando, es que Dios está haciendo ese milagro creativo. Dios puede hacer lo que tú necesites que Dios sea, si tú puedes creer que Él existe y que Él lo va a hacer. Este hombre hizo eso. Y Él le dijo: ve
lávate, y al estanque de Siloé, que quiere decir enviado, él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era el mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Explícanos. Si te conocimos toda la vida que no tenías ojos. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por esa causa, por ese propósito de Dios, Dios va a hacer el milagro creativo en tu vida hoy. Porque preguntarán cómo lo hizo, quién lo hizo. Y tú dirás como este hombre, mira. Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así fui, me lavé y recibí la vista. ¿Qué hizo él? Obedeció. ¿Veía cuando Jesús lo mandó al estanque de Siloé? No veía. ¿Pero qué hizo? Caminó creyendo que al lavarse vería. De la misma manera Dios te habla, levántate, levántate, levántate. Comienza a abrir tus ojos, yo te doy la vista. Comienza a escuchar, yo te doy el oído. Comienza a decirle a ese páncreas que está trabajando mal, ahora mismo comienzas a funcionar bien, porque el Señor está haciendo un milagro creativo. Me está dando un páncreas nuevo y la diálisis se va a ir. Ajá, y la insulina se va a ir. Y tú comienzas a creer que Dios está en función haciendo el milagro creativo. Y el hígado se va a mejorar. Y el páncreas también, y el colon también, y la vesícula también, y el corazón también, y los riñones también, y la presión se va a nivelar, porque Dios está creando nuevo. Pero aunque no lo veas ahora, tú comienzas a caminar por eso. Este hombre iba para el estanque de Siloé, y él iba ciego, pero él decía, él me dijo que si yo llegaba allá, yo iba a ver. Él no comenzó a tocarse así el ojo, a ver, tengo barro. Pero todavía no me siento nada. Él me dijo que yo veía, pero todavía tengo el hueco aquí dentro del ojo, yo no veo nada. ¡No! Él caminó, yo sé, él me dijo, es un profeta, yo no sé, yo lo siento, la palabra que me dio, yo creo que sí, es palabra de Dios. Dios me estaba hablando en él, me dijo que fuera a Siloé, yo voy a Siloé. Él me dijo, cuando yo llegue ahí, yo me levanto y cojo el agua, yo me mojo, voy a comenzar a ver, yo lo sé, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Y él caminando a Siloé, y entonces la gente, oye, bendito ciego, ¿para dónde vas? Mírame por última vez, porque voy para el estanque de Siloé, y cuando me lave yo voy a ver. Mírame por última vez, porque ya no volveré a ser ciego. El hombre comenzó a hablar, a vivir lo que él pensó que le iba a pasar. Obedeció la palabra profética, se manejó por ella, fue allá y dijo, Dios me habló, me va a dar la vista, yo voy para allá. Y así fue que recibió su milagro. Entonces, ahora comienzan a cuestionarlo. Comienzan a cuestionarlo en la sinagoga, donde él no podía ir porque estaba en pecado, sus padres sí, pero él no. La historia narra de que cuando le preguntaron a sus padres qué había pasado, ellos dijeron, pregúntale, ¿qué edad tiene? Ellos no querían decir que había sido Jesús que lo había salvado, porque los expulsaban de la sinagoga. Y en aquel tiempo pertenecer al núcleo eclesiástico, religioso, tenía mucho valor para que no te desarraigaran de la comunidad, para que no perdieras estatus, posición de poder negociar, comprar, vivir. Entonces, ellos no querían ser expulsados, pero a aquel hombre no le importaba nada, nunca había estado en la sinagoga, él siempre había sido un mendigo, estaba en la calle, él lo único que sabía era que Jesús lo había sanado. A él no le importó si fuera sábado o domingo, aunque ellos estaban mirando que había sido el sábado. A él lo único que le interesaba era que Jesús lo había sanado. Y entonces esta gente estaba necia, molesta, de que este hombre estaba en semejante júbilo, hablando sobre que Jesús lo había sanado. Y entonces se presenta y dice,
Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntale a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, nació ciego. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Si el que me sanó es pecador no lo sé. Pero una cosa te digo, que yo no veía y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Cuestionando cómo había sucedido el milagro. Mucha gente se aleja de recibir su milagro por este mismo cuestionamiento. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo hizo? Es un charlatán, eso no sirve, no funciona. Es que no soy yo, es que no es aquel que le está predicando. Es el Espíritu de Dios que lo hace en el nombre de Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya os dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Y mira qué palabra más maravillosa. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, por cuanto ustedes son los maestros de la teología, los que enseñan. En esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Aquí está el secreto. Mira bien esto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios, temer a Dios es dejar de pecar, y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Wow. Solo Dios te puede crear el órgano que por años, o los miembros que estén paralizados o dañados. Pero una sola cosa tienes que hacer, porque las posiciones de la enfermedad te llevan a la amargura, a la melancolía, al enojo, a la ira, al odio, a la rabia contra la vida, contra los padres, contra la persona, contra Dios. Arrepiéntete de todo eso. Dile, Señor, estoy listo para mi milagro. Yo me arrepiento de mi comportamiento ignorante respecto de que esto me ha venido por culpa de mis padres, de mis parientes, de mis abuelos, por culpa de una medicina que le dieron a mi madre, por culpa de mi padre, por culpa de que yo hice algo indebido y estoy en esta posición. No te culpes más ni culpes a otros. Abre tu corazón y dile, Señor, me arrepiento de haber maldecido contra todos los que me rodearan y descargar mi ira, mi enojo y mi odio, aún hasta el deseo de venganza y de suicidio, de tener que tomar contra mí mi vida. Hoy te la entrego a ti, mi Señor. Y una sola cosa sé, temeré a Dios. Y temer a Dios es no volver a pecar, evitar el pecado. Porque yo sé que si lo hago de esa forma, Dios me va a abrir los ojos, me va a abrir los oídos, me va a dar mi órgano nuevo. Porque en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios,
hoy escuchas este mensaje. Y el deseo de Dios es sanarte, para que tú seas testimonio en tu casa, en tu familia, con tus parientes, con tu barrio, con el vecindario, con la ciudad. Posiblemente tu milagro sea de páginas principales en todos los periódicos del mundo. Alguien que no tenía ojos, hoy Dios le creó ojos. Alguien que estaba en diálisis, Dios ahora le creó riñones nuevos. Oh my goodness, qué tremenda bendición de mi Señor, que Él pueda hacer cosas que tú permitas que Él las haga. Así que confiesa que Él te va a dar un milagro creativo. Y di: Señor, yo recibo, me arrepiento de todo y te abro mi corazón y yo recibo lo que yo necesito. Tú sabes lo que tú necesitas, pero la mano de Dios está ahora sobre ti. El poder de lo alto está sobre ti. La palabra creadora de Dios está sobre ti. Y el Espíritu de Dios está sobre ti. Los ojos de Dios te miran. Están mirando como tú crees. Como la palabra de Dios está lavando todo tu pasado, tu presente, y te entrega un futuro lleno de la bendición y la provisión de Dios. Porque el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios, porque el nombre del Señor está sobre ti y te dice: levántate, levántate y sé sano en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de la palabra y la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén y amén.